Buenas noches. Es un verdadero placer darles la bienvenida a este nuevo encuentro de la Asociación Peruana de Profesores de Español. Agradecemos su presencia en esta noche de viernes, un tiempo que dedicamos al enriquecimiento profesional. La AP se consolida una vez más como un punto de encuentro esencial para la comunidad de docentes, investigadores y todos aquellos apasionados por la enseñanza y el estudio de nuestra lengua. En la AP nuestro compromiso es constante con el crecimiento profesional y la excelencia en la enseñanza del español. Por eso, hoy tenemos el privilegio de presentar un webinario con un tema tan vital y fascinante como es la realidad del español en el Perú. Para abordar esta profunda y enriquecedora realidad, contamos con una invitada de honor, una voz autorizada y referente en nuestro campo, la maestra Cecilia Tello Álvarez. La maestra Tello Álvarez no solo es docente e investigadora, sino que su experiencia la ha llevado a ser formadora de profesores de L en la Universidad Ricardo Palma y a la certificación oficial de nuestra lengua como presidenta del Tribunal Examinador de Exámenes de L en la Universidad Ricardo Palma. Su formación académica de alto nivel incluye un máster de formación de profesores de L por la Universidad de León, España, y estudios de doctorado en gestión de proyectos. Además, ha llevado su conocimiento a las aulas internacionales, siendo profesor en China y Alemania. Su compromiso con la calidad se evidencia en su participación en proyectos como CICELE y como miembro activo de la Red de Español en América Latina. Algo muy importante para nosotros, la maestra Tello Álvarez es socia honoraria de la AP, lo que subraya su dedicación y la estrecha colaboración que mantiene con nuestra asociación. Su experiencia en la enseñanza de idiomas, la formación de formadores y la coordinación de proyectos internacionales la convierte en la persona idónea para guiarnos a través de los 4 ejes que exploraremos hoy. La historia del español en el Perú, su geografía y contextos, el panorama lingüístico y sus posibilidades de desarrollo como L o L2. Antes de cederle la palabra a nuestra ponente, la Asociación Peruana de Profesores de Español quiere extenderles un cordial y especial invitación. Si usted, al igual que nosotros, valora estos espacios de actualización y conexión profesional, lo invitamos a asociarse a la AP. Ser parte de la asociación no solo permite acceder a eventos como este, con certificación gratuita, sino que también nos conecta con una red sólida de colegas y le brinda herramientas para seguir creciendo, como docentes en el Perú y en el mundo. La presencia de nuestra ponente como socia honoraria es muestra del nivel y del compromiso que mantiene la AP con la comunidad. Pueden encontrar toda la información para asociarse en el enlace que vamos a compartir en el chat durante la ponencia. Ahora sí, bueno, sin más preámbulos y con el entusiasmo de abordar este tema tan relevante para nuestra labor, le damos una cálida bienvenida a la maestra Cecilia Tello Álvarez. Adelante. Muchas gracias, Elizabeth, por la presentación. Muchas gracias también a la asociación por la invitación. Para mí, bueno, siempre es un gran honor y un placer colaborar con todas las actividades de APE, que también siempre está pendiente del desarrollo profesional de los maestros de español como lengua extranjera en el Perú. Bien, vamos a compartir la presentación para ya empezar. Y vamos a ver si la puedo compartir. Bien, creo que, perdón, sí la estamos viendo bien. Bueno, quiero decir que vamos a hacer un pequeño, una travesía sobre el origen del español en el Perú. Esta presentación es el resultado de una investigación que hice en el año 2024 a solicitud del Instituto Cervantes para la publicación de estos datos en el anuario que se presentó en el Instituto Cervantes en el año 2024. Así es que algunos datos están relacionados con esa época, pero no dejan de ser también actuales y necesarios para cubrir cierta información que es para nosotros muy relevante e importante para el desarrollo del español en el Perú y, por supuesto, también para el desarrollo de nuestra profesión y de las instituciones en donde estemos trabajando y
con las que estemos vinculadas. Bien, empecemos diciendo que la lengua es un vehículo de comunicación social, el alma también de una cultura y también el reflejo de la identidad de los pueblos. En el Perú, el español no solamente es el resultado de diversos procesos históricos, geográficos y socioculturales, sino también es el resultado de la interacción con las lenguas originarias y africanas, también de la llegada de migrantes españoles y de otros países. Es también el resultado de su diversidad geográfica, que marca también diferencias en el habla según la región, y también de otros aspectos que han contribuido a la riqueza que caracteriza a nuestra variedad dialectal. El análisis de la realidad del español en el Perú nos va a permitir comprender la estructura y las dinámicas del binomio lengua y demografía, no solamente para entender la evolución de la lengua, sino también para analizar desde una perspectiva regional sus posibilidades y oportunidades de desarrollo como lengua extranjera o como segunda lengua, combinando también aspectos que estén relacionados con la interculturalidad y el aprecio por la diversidad lingüística. Bien, iniciemos entonces esta travesía lingüística del español, remontándonos un poco a la historia de la lengua española en el Perú. Esta se remonta al siglo XVI, durante la conquista, y se caracteriza por la convivencia con otras lenguas, su aporte también al mestizaje y también a través del tiempo con el desarrollo de la identidad nacional. Entre 1529 y 1539 se destaca la presencia de los emigrantes españoles, sobre todo de regiones provenientes de, por ejemplo, Castilla la Vieja, de Andalucía, seguidos también de otras regiones como Extremadura, Castilla la Nueva, León, entre otras. De esta manera, la lengua culta de los funcionarios, administradores y clérigos de la época, así como también aquella de registros un poco más bajos, también entraron en contacto con las lenguas originarias de la región y empezaron a convivir con las lenguas que se hablaban en el Perú y aportar también, por supuesto, al mestizaje, ¿no? Como vemos ahí en el cuadrito, se puede observar que la región que tuvo, digamos, mayor presencia en el Perú de españoles fue de Castilla, ¿no? Incluso en algunas zonas y de Andalucía también del Perú todavía se pueden distinguir algunas características de estas variedades, ¿no? No sé si alguno por casualidad ha tomado, digamos, conciencia o se ha percatado, por ejemplo, en algunas regiones de andinas, se cesea, ¿no? Se pronuncia, por ejemplo, en vez de 12, se pronuncia 12 o 13. Son aspectos que han quedado en nuestras regiones y que, bueno, se han preservado también en el tiempo. Bien, entonces en un principio la política lingüística de la corona se centró en la imposición, ¿no?, del castellano como parte de la cristianización del Nuevo Mundo, y después se favoreció la enseñanza también de las lenguas indígenas para la evangelización, reconociendo también su utilidad como instrumento de comunicación efectiva, ¿no? Aun cuando la lengua fue transmitida inicialmente por los sacerdotes, ellos también encontraron ciertas dificultades para evangelizar a través del español, por eso que recurrieron también a nuestras propias lenguas para llegar a una mayor cantidad de pobladores. Más tarde, en 1770, se implementó ya el monolingüismo en el español como una medida impuesta por Carlos III. Y en el siglo XVI, la accesibilidad y la reducida población indígena
fueron factores en realidad determinantes para la difusión del español en la costa. Y por el contrario, en las zonas andinas, la expansión del español fue un proceso en realidad un poco más lento debido a la configuración geográfica del territorio, la presencia también de un mayor número de pobladores indígenas, las limitaciones también para el contacto interétnico y también los precarios medios de enseñanza. Entonces, de esta manera, en el periodo colonial o el periodo colonial no solo determinó las características del español del Perú, sino también fue fundamental para su evolución y consolidación como una variedad propia e identificable de nuestra región. Después, ya en el periodo de la independencia y en la época de la república, se mantuvo el predominio del español en el territorio debido ya a su rol de comunicación oficial y a su uso en el Estado y en instituciones públicas. Mientras que la estructura social jerárquica del país no otorgó en realidad estatus político ni social a las lenguas originarias durante la época. Y esto provocó que su uso solamente se trasladara a espacios familiares y comunitarios, ¿no? Es por eso que hubo un mayor predominio del español y un centralismo más familiar de las lenguas originarias. Bien, este es un pequeño recorrido, ha sido un pequeño recorrido histórico sobre el español a través del tiempo. No queremos enfatizar mucho en otros detalles, simplemente darle una pequeña pincelada hacia su evolución a través de los años y de la historia. Y ahora queremos concentrarnos un poco en la actualidad y en el panorama, en realidad, lingüístico y la diversidad y el encuentro de las lenguas, nuestras lenguas, con el español. Y estos datos que estamos publicando aquí pertenecen a los datos que han sido obtenidos del Observatorio de la Educación Peruana y algunos de ellos también de otras fuentes y del Ministerio de Cultura. Puede ser que haya habido una pequeña variante aquí en el español, en el último censo, ¿no?, que se acaba de realizar, pero como es muy reciente, todavía los datos no han sido eh, digamos, obtenidos por mi parte, probablemente ya estén disponibles, pero la diferencia me imagino que no es tan grande, ¿no? Bueno, podemos ver que hay una predominancia del español en un 82%, el quechua en un 13% y el aymara en 1.7%, sin, bueno, considerar las otras lenguas de las cuales también tenemos datos estadísticos, pero que por el momento, bueno, no son relevantes en esta exposición. Entonces, lo que sí podemos decir es que el Perú está entre los países con mayor diversidad de lenguas y etnias también de América del Sur, ¿no? En el censo que se llevó a cabo ya hace un tiempo, que fue sobre población y vivienda, se considera que existen 55 pueblos indígenas, 51 de ellos amazónicos y 4 andinos. Además de la población africana, hay también descendientes de diferentes etnias africanas subsaharianas que llegaron también a la región durante el virreinato y que lograron cierta uniformidad cultural también a través del tiempo, ¿no? Bueno, todos sabemos que también con la llegada de los españoles llegaron también población de África que, bueno, tuvieron otro rol durante la colonia, sobre todo como esclavos, ¿no? Eh, la Constitución Política del Perú del año 93 reconoce que son idiomas oficiales el castellano
y en las zonas donde predominen también son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes. Eso está en el artículo 48 de nuestra Constitución. Si valoramos los niveles, digamos, estadísticos, ¿no? En porcentajes de personas en el Perú que hablan español, se aproximan a los más de 22 millones de habitantes, ¿no? Tienen el español como lengua materna. eh, Además, bueno, están las otras poblaciones que son como 4 millones, los del quechua, que representan ese 13.9%, y otras poblaciones originarias como el aymara, que son aproximadamente más de 440.000 personas que hablan esta lengua. Y otras lenguas, como por ejemplo algunas de la Amazonía, que están en el 0,8% de hablantes, ¿no? Tal vez hay muchos factores que podrían explicar el por qué, no solamente poblacionales, ¿no? Y demográficos, sino también que muchas de estas lenguas no poseen una gramática normativa ni estructurada, simplemente se transmiten a través de la oralidad, no hay publicaciones ni se pueden encontrar libros o lecturas que de alguna forma pueda hacer que se preserve, sino simplemente a través de la oralidad. Así es que yo, bueno, sé que el Ministerio de Cultura y Educación está trabajando, ¿no?, en este aspecto, pero el número tan alto de lenguas originarias tal vez hace un poco difícil la tarea, ¿no? Incluso con el mismo quechua no hay un consenso, ¿no?, entre los quechua hablantes ni los académicos en relación a la gramática y su forma de escritura. Así es que, pero ahí tenemos, digamos, un avance un poquito más largo y más grande en relación a las otras lenguas originarias. Pero ahora, bueno, veremos más adelante también que el Perú también está apoyando un poco el bilingüismo y la preservación de estas lenguas a través de una serie de proyectos que se están dando en las zonas andinas y sobre todo en la parte amazónica, donde hay mayor presencia de lenguas originarias, ¿no? Estas lenguas están agrupadas en 19 familias lingüísticas y utilizadas por 55 pueblos originarios en la actualidad. Algunas de ellas incluso, bueno, tienen muy pocos hablantes y están muy cercanas a desaparecer, como el Taushiro, que solamente tiene 2 hablantes, y bueno, el quechua, que predomina con 4 millones de hablantes, ¿no? También tenemos ciertas cifras que hablan sobre las lenguas originarias por el número de mujeres y de hombres que las hablan y las utilizan, donde vemos que las mujeres, bueno, predomina en su uso con 2,3 millones, y en el caso de los hombres 2,1 millones, ¿no? En el cuadrito también se puede observar el nivel de vitalidad de las lenguas, por supuesto, donde predomina el quechua, que es la lengua de mayor número de usuarios. También está, de acuerdo al grado de vitalidad, aquellas que están ya en peligro por el número de usuarios, como el Nayesha con 1.142 o el Bora con 748, y los que ya están seriamente en peligro, como por ejemplo el Iquitu, que tiene 519 hablantes o usuarios de la lengua, ¿no? Entonces se reconocen también como lenguas originarias a todas aquellas que existían antes de la expansión del español y que son utilizadas en el país. El Estado peruano también fomenta el uso y la transmisión de las lenguas originarias, y ha declarado también de interés nacional su recuperación, desarrollo y también su preservación, ¿no? Estas están expresadas, ¿no? Este fomento está expresado en
a través de su estatus jurídico y sus alcances que están expresados en la ley 29735, ¿no? En donde se reconocen derechos colectivos y también individuales de todo peruano. Y el derecho es usar su lengua originaria en los ámbitos públicos y privados, recibir educación en su lengua materna y en su propia cultura bajo un enfoque de interculturalidad, y también se reconoce la necesidad de aprender español como lengua de uso común en el territorio peruano, pero sin que esto signifique la sustitución de su lengua por el español. Es decir, que se preservan los derechos lingüísticos también de los ciudadanos, de estos ciudadanos, de nuestros compatriotas, que, bueno, por números demográficos son minoría, pero eso no significa que no se reconozca el derecho a conservar y utilizar su lengua materna. Pero lo que nos parece también interesante es que en la Constitución y en esta ley se reconozca la importancia del español como lengua de uso y lengua también de integración, ¿no? Porque el español les va a permitir conseguir un trabajo, socializar con otro tipo de población, acceder también a la educación. Bueno, sabemos que no tenemos muchas universidades que tengan o ofrezcan carreras universitarias en lenguas originarias. Tenemos, bueno, San Marcos, que está haciendo un gran progreso eh, promoviendo el uso del quechua en sus facultades, pero esto no es muy masivo, ¿no? Cosa que en realidad debería ser, ¿no? Deberíamos tener una política lingüística muy parecida a la de Paraguay, donde se enseñe el quechua, ¿no? En los colegios, y bueno, esta sería una muy buena forma para preservar nuestras lenguas originarias y para, bueno, difundirlas y también valorarlas. Y precisamente hablando sobre la importancia de la educación intercultural bilingüe, tenemos aquí en la pantalla el modelo de servicio de educación intercultural bilingüe que forma parte de las políticas públicas de nuestro país, que tiene como objetivo capacitar a los indígenas o a los hablantes de lenguas originarias de modo que puedan ejercer su ciudadanía y puedan desarrollarse en contextos socioculturales y lingüísticos democráticos y plurales, ¿no? Esto de hacer del español su lengua de comunicación e integración. Entonces, para este objetivo, se propone una educación fundamentada en la herencia cultural de cada comunidad, que interactúe además tanto con el español, pero también con el conocimiento de otras culturas, ¿no? Además, sugiere también que puedan tener una capacitación en la enseñanza de su propia lengua, ¿no? De su propia lengua materna y del español como lengua de herencia o viceversa, ¿no? El Ministerio de Educación ofrece este servicio de educación, valga la redundancia, intercultural bilingüe, según los rasgos socioculturales y la lengua de los aprendientes de pueblos indígenas u originarios, bajo 5 escenarios, que son estos que tenemos aquí en la pantalla, ¿no? En realidad son 5 escenarios, pero con diferentes formas de orientación pedagógica, ¿no? Esto está destinado, de acuerdo al perfil de los aprendientes, la zona en la que se utiliza este servicio y la orientación pedagógica, ¿no? Por ejemplo, en un primer escenario, el perfil de los aprendientes es que comprenden y hablan principalmente en lengua originaria, y el uso de esta lengua es predominantemente o se utiliza mayormente tanto en el aula como en la comunidad en donde se desempeñan o viven, ¿no? Se aplica en zonas rurales y tiene como orientación pedagógica el fortalecimiento cultural y lingüístico. Hay otros perfiles también y otros escenarios de educación intercultural bilingüe, como por ejemplo, veamos el tercer escenario, son personas que comprenden y hablan fluidamente el castellano o son bilingües,
Sin embargo, su comprensión de la lengua originaria es limitada y esta lengua suele ser hablada mayoritariamente por adultos o adultos mayores de la comunidad y aunque los menores también, bueno, pueden entender su lengua originaria, generalmente se comunican en español, ¿no? Siempre, bueno, las lenguas que tienen mayor número de hablantes predominan, ¿no? En los espacios sociales. Este tipo de modelos se utiliza también en las zonas rurales y lo que pretende es revitalizar, ¿no? Estas lenguas culturalmente y también, bueno, lingüísticamente. Y veamos también otro escenario, por ejemplo, el número 5, el perfil de los aprendientes tiene como interacción social básicamente el castellano, aunque también pueden estar integrados por estudiantes de diferentes pueblos originarios que hablan en distintas lenguas. Hay un contexto ahí, digamos, plurilingüe, multilingüístico, y bueno, los estudiantes presentan diferentes características. Puede ser usado en las zonas urbanas o periurbanas y la orientación pedagógica, bueno, es aplicar este modelo de servicio sobre todo en ámbitos urbanos. Entonces vemos que este servicio de educación intercultural bilingüe pretende no solamente conservar las lenguas originarias del Perú, sino también hacer que el español sea una lengua de integración y de uso y que pueda, bueno, utilizarse por estos hablantes, nuestros compatriotas que tienen como lengua materna otras lenguas. Lo único que sí tendríamos que tal vez diferir en algunos aspectos de cómo es que se abordan algunas veces este aprendizaje en algunos congresos o encuentros que hemos tenido, los profesores de español, consideramos que en realidad a veces se aborda o la enseñanza de español para estas poblaciones desde la perspectiva de la alfabetización, ¿no? Consideramos también que deberíamos comprender también algunas situaciones y particulares y desde nuestro punto de vista, creemos que aparte de la alfabetización, que de hecho es necesaria porque son personas que no necesariamente saben leer y escribir y tienen que eh, encontrarse directamente con el español, no siendo esa su lengua materna, pero también consideramos que deberían abordarse a través de la enseñanza del español como segunda lengua, ¿no? Y los materiales también deberían ser utilizados, preparados y abordados desde esa perspectiva, ¿no? Entrar directamente solamente a través de la alfabetización puede ser, por así decirlo, muy rudo, ¿no? Muy rudo y de alto impacto. Y ese es un aspecto que tal vez en algunos encuentros podríamos debatir con los lingüistas y con los que están trabajando en este medio para poder, bueno, colaborar nosotros, ¿no? Los profesores de español que sabemos perfectamente qué significa la enseñanza del español como segunda lengua. Bien, por otro lado, también debemos mencionar que el gobierno peruano fomenta el uso del español en contextos formales, institucionales, educativos y también en el ámbito público en general. El español es una lengua predominante en el país, lo hemos visto por el número de hablantes que tienen el español como lengua materna, y su prestigio también sirve de plataforma para la transmisión y la valorización de las lenguas originarias o indígenas. Sin embargo, también consideramos importante mencionar que las lenguas originarias y sus hablantes han sufrido también en algunos contextos procesos de exclusión y discriminación que están asociados a prejuicios también de pobreza y analfabetismo, ¿no? Por ello, en el año 2017 se ratificó la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral
interculturalidad, ¿no? Conocida como PNLOTI. Y esto se dio a través de un decreto supremo, que fue el número 005, y bajo el amparo de la Ley de Conservación y Preservación de Lenguas Originarias, que es la Ley 29735. Y todo esto a fin de proteger los derechos lingüísticos de las personas que hablan lenguas originarias o indígenas en el Perú. Sin embargo, bueno, por obvias razones, la lengua predominante es el español o el castellano, como queramos denominarlo, es la plataforma en realidad, ¿no? Que utilizamos para la transmisión también y la valorización de las lenguas originarias o indígenas. Bien, pasemos a ver un poco la diversidad de lenguas y culturas que tenemos también en el país. Al lado derecho tenemos un cuadrito que representa un poco el español como lengua materna. Esto es la fuente del censo del 2017. Bueno, cuando elaboré el artículo, como había mencionado, para el Instituto Cervantes, no había muchas fuentes de referencia porque los censos se hacen normalmente cada 5 o 6 años. Entonces, el último que tenía a la mano en el año 2024 era este censo, ¿no? El del 2017, pero nos trae ciertas nociones sobre la predominancia de las poblaciones que hablan español. Lo que tenemos a la derecha, marcado de un verde más oscuro, es donde más se utiliza el español, ¿no? Por el número de hablantes, ¿no? Entre el 90 y 100%, y los lugares más blanquitos o menos verdes, donde ya hay poblaciones más reducidas que usan el español. Bueno, en general todos sabemos que en el país tenemos una diversidad lingüística y también de culturas, y no solamente se limitan a las lenguas originarias, ¿no? También abarca la heterogeneidad hispana, ¿no? Las variedades dialectales que tenemos aquí del español, los diferentes dialectos que utilizamos en las diferentes zonas geográficas, ¿no? Y bueno, el contexto lingüístico peruano, no solo se observa una situación de interacción asimétrica del español con las minorías lingüísticas peruanas, sino también con el dialecto estándar y otras variedades. La diversa geografía y la confluencia cultural del país ha servido también de sustento para numerosos análisis lingüísticos sobre el español del Perú, que por cierto es muy rico y de bastante prestigio, y que por supuesto todos nos sentimos muy orgullosos de que sea un español que algunos, bueno, comentan con estas mismas frases, ¿no? Es un español puro, aunque eso no existe, ¿no? Pero bueno, seguro habrán visto algunos comentarios de ese tipo, ¿no? Que es un español que tiene menos acento tan marcado, no es un poco neutro, y bueno, se reconoce su, eh, vamos a decirlo, como una variedad de prestigio, ¿no? Pero eso es simplemente un comentario, porque no hay mejor ni español, mejor o peor español, simplemente diferente, ¿no? Diferente. Entonces, efectivamente se han analizado la diversidad lingüística y las variedades dialectales del español, y sus variantes dialectales son el producto también de la influencia de las lenguas indígenas y de la evolución del español también desde la colonia, y de algunas otras consideraciones históricas, sociales y demográficas. En relación a la zonificación dialectal del español en el Perú, pues todos ya sabemos, se pueden identificar tres grandes zonas dialectales: el español de la costa, el andino y el amazónico. Eh, Luego se pueden dividir también, depende cómo sea observado y analizado, se puede dividir en 6 zonas, ¿no? Se pueden subdividir en 6 zonas: el amazónico de la costa norte, de la costa central, oh, perdón, de la costa norte, de la costa central, de los Andes, del norte, de los centrales, surcentrales, sureños, de los Andes occidentales y de la costa sur.
Hay entonces diferentes abordajes de la zonificación dialectal, pero lo más importante es reconocer, ¿no?, que las variedades dialectales, español, peruano, reflejan la identidad cultural análoga a la identidad étnica que, bueno, es materializada en la lengua materna, ¿no? Y que todas forman parte del proceso evolutivo, histórico, social y demográfico de nuestra lengua, ¿no? Bien. Estas variedades, bueno, del español no solamente revelan, bueno, los usos del español en la costa, en la sierra o en la región amazónica, sino también ese reflejo de nuestra propia identidad, ¿no? Estos datos que acabamos de presentar, o más que datos, digamos, si regresamos a la anterior diapositiva, veremos que hay una preponderancia del uso del español y su reconocimiento a nivel nacional por obvias razones, por razones demográficas, también, bueno, por la autoidentificación étnica. No sé si se dieron cuenta que en el último censo, ¿no? Nos hicieron ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué lengua era nuestra lengua materna? E incluso había una pregunta que era cómo nos identificábamos desde el punto de vista étnico, ¿no? No utilizaron la palabra raza, pero sí utilizaron, pues, desde el punto de vista étnico. Lo que, bueno, es importante también saberlo, ¿no? Los censos son información de primera mano que ayudará, bueno, a diferentes instituciones u organismos a tomar decisiones importantes para el país, ¿no? Pero lo que sí debemos mencionar es que en nuestro país prevalece, ¿no?, la hegemonía del mestizo español de hablante, ¿no? Y hay también, bueno, algunos aspectos, digamos, sociales, como las migraciones, que también cambian un poco las variedades dialectales, se nutren unas de otras, o recibimos también la influencia de las lenguas originarias que son utilizadas en ciertas regiones, que incluso, bueno, se utilizan como préstamos, ¿no? Préstamos también de nuestras lenguas originarias en la misma variedad dialectal de, del español, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, soy de Cusco, y cuando voy a visitar mi ciudad, pues entran a tallar todo el vocabulario, ¿no? Que es del quechua, que lo utilizamos como préstamos, algunos incluso hasta ya naturalizados, y que, bueno, forman parte de nuestro sociolecto, ¿no? Muy diferente, por supuesto, a lo que se utiliza en el español de la costa, ¿no? Pero independientemente, bueno, de las lenguas que tenemos conviviendo con el del español, lo que sí debemos dejar es el prejuicio, ¿no? De considerar que aquellos que hablan lenguas originales pertenecen a comunidades de menor rango, ¿no? Y esto, bueno, es alguno de los factores que han reducido también el uso de las lenguas maternas, de las lenguas originarias, que son, bueno, distintas al español, ¿no? Lo que hay que hacer es más bien realizar una serie de esfuerzos para darle visibilidad y reconocer más bien la diversidad lingüística del Perú, y reconocer también, bueno, que es no natural que el español se considera la lengua de mayor uso y dominio en el Perú, sin dejar de lado la importancia y valor de las lenguas originarias, ¿no? Bien, veamos un poco ahora la configuración y naturaleza de las comunidades hispanohablantes en el Perú, concentrándonos ya un poquito en el siglo XXI, las políticas, bueno, que ya mencionamos de educación bilingüe, pero aquí creo que es importante ya concentrarnos un poco y centrarnos tal vez ya en el tema que nos interesa a todos, que es el desarrollo del español como lengua extranjera, como lengua primera o como segunda lengua en el Perú. El uso del español
se da obviamente en diferentes regiones del país. Ya hemos mencionado influencia de las lenguas indígenas, también de las migraciones internas y también externas. Ahora estamos viendo una gran influencia de unas palabras y usos del español de Venezuela, ¿no? Tenemos una población muy grande de migrantes venezolanos, bueno, que están contribuyendo también a ciertos cambios y usos en el español del Perú. Eso es normal, natural, forma parte de la convivencia de las diferentes variedades y de las migraciones que traen eso, ¿no? Que se puedan adoptar también otros vocablos que ya se ha estado dando con el fenómeno de la globalización, con los medios sociales, así es que para nosotros ya no es nada raro tener y conocer las diferentes también variedades del español en las diferentes regiones de los países en los que se utilizan, ¿no? Pero estos factores, ¿no? Como las migraciones internas, externas, los factores socioculturales, no solamente caracterizan cómo es el entorno lingüístico en el Perú, sino también aportan ciertos datos significativos para que podamos analizar cuáles son las actitudes lingüísticas de la población hacia nuestro propio idioma y para que nosotros también podamos trazar políticas lingüísticas para su desarrollo. Sobre todo nosotros, los profesores de español como lengua extranjera, que queremos que el español se desarrolle en el Perú al nivel que nos gustaría que se desarrolle, ¿no? Pero todos, bueno, reconocemos que hay ciertos factores que están promocionando, promoviendo el desarrollo del español en el Perú, como primero la política de la educación bilingüe, que ya es una cuestión eh, nacional, formal, es una cuestión de Estado. Otro aspecto que está también desarrollando el español en el Perú son los intercambios comerciales internacionales, ¿no? Sobre todo en estos últimos tiempos los intercambios comerciales que tenemos con China, ¿no? Los que estamos aquí somos conscientes, probablemente la mayoría de ustedes tienen muchos alumnos chinos, ¿no? Últimamente esa es la población de alumnos que tenemos en el Perú, sobre todo asiáticos, también de Japón, Corea. Eso, bueno, lo digo desde mi perspectiva, cuando tomamos el examen DL en la Universidad Ricardo Palma, la gran mayoría de personas que se presentan al examen son japoneses, chinos y coreanos, y una menores extranjeros, bueno, americanos, ¿no? Pero sí, la gran mayoría son asiáticos, ¿no? También reconocemos que cada vez hay más instituciones y programas especializados en español como lengua extranjera y también, bueno, políticas de inclusión y, del español y también de diversidad lingüística. Bien, veamos algunos datos que están relacionados con la configuración de las comunidades hispanohablantes en el Perú, resultado también del último censo, donde se preguntó sobre la autoidentificación étnica y el dominio del español en el Perú. Y al respecto hay ciertos datos que los podemos apreciar aquí sobre la cantidad o los grupos de autoidentificación étnica, ¿no? Que comentaba anteriormente esta pregunta, ¿no? Que nos hicieron en el censo, ¿no? Con qué grupo étnico uno se identifica. Entonces prevalecen los mestizos, los quechuas, negros, morenos, ambos mulatos o el pueblo afroperuano, los que se identifican como blancos, los afrodescendientes y los aymaras, ¿no? Eh, También en el censo se dieron ciertos datos, ¿no? Datos interesantes sobre el aprendizaje de español como lengua materna y cómo también las personas se identifican con el español, ¿no? Por ejemplo, solamente, bueno, este es un dato que sí lo tengo a la mano, que aunque
sea un poquito antiguo, porque es del censo anterior. En él se reconoce que la mayoría de la población, obvio, por razones demográficas, la población peruana aprendió la lengua española desde la infancia, ¿no? Y algunos, bueno, incluso mencionan que aprendieron español desde que se integraron a un colegio, ¿no? Esto es a los 5 años, por obvias razones, porque la educación en su mayoría se da en español, ¿no? Y hay otro porcentaje, bueno, que reconoce que tiene el español como lengua materna, ¿no? Y si vamos un poquito, no sé si les puse, no, no se los he puesto, pero bueno, se los voy a leer porque me parece también muy interesante. eh, ¿Dónde está, según los censos, la mayor densidad poblacional que habla español, ¿no? Y eso es muy importante. Miren, por ejemplo, en La Libertad, el 99,1%, ¿no? En Cajamarca, el 98,6%, en Ica, el 92,6%, en Lima, bueno, por la migración, cualquiera diría, hoy en Lima deberíamos estar ¿no? en el 99% de población que habla español. Tenemos el 90%. Y miren, el departamento que tiene o que registra menor densidad de población de hablantes de español es Madre de Dios. Y esta información nos puede, o significa, ¿no? Si analizamos esto, que el español predomina en toda la costa peruana y en el norte del Perú, más no, por obvias razones, en las zonas andinas y amazónicas, que es donde están las lenguas originarias, ¿no? También, como datos, se presenta que en las zonas urbanas, bueno, la mayoría de personas aprendieron español en la infancia y un menor número aprendieron como lengua materna su lengua nativa y luego en español. En las zonas rurales también personas que aprendieron español en un 61,8% en español como segunda lengua, ¿no? Y al revés, ¿no? Los nativos hablantes de español que aprendieron otra lengua originaria en un 30%. Bien, estos son, bueno, unos datos estadísticos que nos llevan a un poco a observar cómo está el estado del español. Si alguna persona quisiera ahondar un poquito en mayor detalle, pues los invito a leer el anuario del Instituto Cervantes del 2024, donde pueden encontrar el artículo que escribimos, y donde está registrado todos los datos estadísticos de la configuración del español a nivel nacional, que nos puede, bueno, sugerir cierta información que nos podemos ser utilizada para el desarrollo del español en el Perú y para, bueno, nuestros propios propósitos eh, como profesores de español, ¿no? También, miren, me gustaría comentar algo que es muy interesante, este binomio, ¿no? De la enseñanza o del aprendizaje del español aprendido en la niñez y el nivel educativo alcanzado, ¿no? Eh, Hay una relación intrínseca, ¿no? A mayor dominio del español, mayor probabilidad o mayor nivel educativo alcanzado. Esto nos permite ver entonces que el español es un capital educativo, ¿no? Que permite oportunidades de mejora a nivel educativo y por lo tanto también de mejora en el ámbito laboral. Lo que nos lleva o nos ha llevado a inferir que las personas que aprenden o aprendieron español como lengua materna y los que lo hicieron como segunda lengua tienen más acceso a oportunidades educativas que las personas que aprendieron o que dominan una lengua originaria, ¿no? Que por obvias razones todavía no tenemos espacios educativos que puedan cubrir un espectro más grande a ese nivel para las poblaciones que hablan otras
lenguas, ¿no? Solamente como un dato estadístico, de todos los peruanos que aprendieron español en su niñez, el 15,9% logró acceder a educación no universitaria gracias al español y el 22,5% a educación universitaria, ¿no? Mientras, bueno, que las otras poblaciones tuvieron menos oportunidades de cursar estudios superiores. Esto evidencia que el español entonces es, primero, bueno, la lengua materna de la gran parte de los peruanos, aquella también que se adquiere en los primeros años de vida como parte del proceso de socialización en el ámbito familiar y también, por supuesto, en otros contextos sociales. Eh, y aquí, bueno, tenemos también un resumen del dominio nativo del español. Está expresado también en datos, ¿no? Sobre la aprobación total, los hablantes nativos de español, la tendencia al crecimiento en estos años, ¿no? Ahora debemos tener otra tendencia un poco más actualizada. El dominio geográfico, que nosotros ya lo hemos mencionado, sobre todo en la costa peruana y el norte del país, y la menor densidad que lo vimos también, que era en el departamento de Madre de Dios, ¿no? Lo que sí vemos, bueno, que hay una tendencia, ¿no? En el aumento de la población con español como lengua materna y también la tendencia de adquisición del español a partir de los 5 años, ¿no? Y bueno, tenemos acá también la proyección de hablantes de dominio nativo del español para el año 2050, ¿no? Que será de 39, superará, ¿no? Los 39 millones de hablantes nativos del español de Perú, ¿no? De nuestra variedad. Bien, hay otra clasificación también en relación a los hablantes y su competencia lingüística y se les reconoce como el grupo GCL, que son los hablantes con competencia limitada y también, bueno, los hablantes de lenguas originarias. Lo que nos interesa a nosotros como profesores de español es precisamente este grupo, en primer orden, ¿no? Que serían los extranjeros, ¿no? Los hablantes con competencia limitada, pero que a este grupo también se le añade los hablantes de lenguas originarias, porque también son hablantes de competencia limitada en español, ¿no? Mencionábamos anteriormente que son los hablantes de segunda lengua, ¿no? Entonces son hablantes cuya habilidad para usar el español está limitada por aspectos lingüísticos, sociolingüísticos o estilísticos, ¿no? Hablantes de español como L2. Hay aproximadamente el 16% de peruanos mayores de 3 años, ¿no? Están en este grupo, pero bueno, consideramos que el Perú es una nación multilingüe con 48 lenguas originarias, por lo tanto, hay hablantes con competencia limitada, ¿no? Hay ciertos datos estadísticos del grupo etario, ¿no? La composición etaria, más o menos en qué rango oscilan, pero la población, en el caso del contexto de lenguas originarias, la población de edad productiva entre 15 y 64 años es el grupo más numeroso, ¿no? De lenguas, de hablantes de lenguas originarias, ¿no? Esta sería nuestra población meta para enseñar español como segunda lengua, ¿no? Hay una distribución geográfica también de cómo están distribuidos estos hablantes con habilidades o competencias limitadas en relación, bueno, a nuestra población. ¿Y cómo es que se atiende esto? Bueno, a través de lo que habíamos mencionado, de la educación intercultural bilingüe, para el caso de los hablantes limitados, que son hablantes de lenguas originarias, pero también está el caso de los hablantes de competencia limitada, que serían ya los extranjeros en el Perú. Y aquí, aunque no les he traído todavía el cuadrito, pero sí me gustaría leerles, si me permiten,
más o menos el análisis de la migración internacional al Perú, que nos puede dar una idea también a dónde vamos, quiénes son nuestros posibles estudiantes de español en el Perú. Y estos datos son del año 2023 sobre la migración internacional en el Perú. Se registraron el 95%, 95,4% de extranjeros residentes en el Perú proceden de Sudamérica, ¿no? En primer orden está la población venezolana, que representa el 85%, luego está la población colombiana, en tercer lugar los ecuatorianos, luego grupos de españoles, argentinos, chilenos, bolivianos, y con 0,4% en último lugar eh, los mexicanos, ¿no? Esos son los datos de migración. Ahora les voy a dar también algunos datos de migración de posibles alumnos de español, pero primero, bueno, me gustaría comentar también eh, algunos aspectos sobre la demanda, ¿no? La demanda de español y cuáles son los motivos que hacen que el español, bueno, en el Perú tenga también importancia y también demanda de su aprendizaje y su enseñanza, ¿no? Se enseña español por cuestiones históricas, económicas. Últimamente la demanda ha crecido. Estábamos comentando con algunas colegas de APE que era evidente en los últimos años esta demanda, pero yo siempre digo que podríamos tener aún mucho más, ¿no? Perú tiene para ofrecer mucho desde el punto de vista cultural, es un enclave cultural fabuloso. Solamente estar aquí ya es disfrutar de un escenario cultural que para cualquier alumno de español sería el paraíso. El problema es que no hay política del desarrollo del español como lengua extranjera a nivel gubernamental, ¿no? Lo que se hace son iniciativas de instituciones, ¿no? De distintos ámbitos, ya sean instituciones de rango superior o instituciones como academias o profesores de español, que cada uno desde su ámbito promueve, ¿no? La enseñanza del español en el Perú, pero yo creo que podríamos generar también, ¿no? Una serie de necesidades y demandas, y obviamente serían mucho más productivas si vinieran acompañadas de una política lingüística del desarrollo del español, considerando también Hola, ¿cómo estás? que el español, no sé quién nos está acompañando por otro lado, eh, considerando que el español eh, es también un recurso económico, ¿no? Enseñar español genera una serie de ingresos y que esto podría ser muy bien utilizado por el gobierno, ¿no? Me acuerdo mucho, bueno, que en el año 2019, si no me equivoco, tuvimos un encuentro en la Universidad Católica y justamente estuvimos dialogando al respecto, ¿no? Incluso estuvieron presentes algunos representantes de Prom Perú, y se les hizo la propuesta, que es, bueno, precisamente algo en lo que yo estoy trabajando, que es la difusión de el español con fines específicos, ¿no? El español para el turismo, que es algo que se podría explotar muy bien, pero que obviamente si lo hacemos de manera formal, organizada y con la ayuda del gobierno, podría tener un gran impacto en el Perú y podría ser un motor económico en el desarrollo de nuestro país, ¿no? Lo que se denomina también turismo lingüístico o también denominado turismo idiomático, que en realidad lo tenemos, ¿no? Pero tan informal que ni siquiera lo reconocemos, ¿no? Ahora voy a presentarles también un cuadrito porque he hecho una pequeña investigación de las escuelas de español que existen en el Perú, dónde están ubicadas, cómo son. Bueno, he visitado también las escuelas de español, hay de todo, ¿no? Desde escuelas súper informales que no deberían ni siquiera llamarse escuelas, ¿no? Hasta agencias de viajes que enseñan español, ¿no? Y que toman el rubro como algo este,
una explotación, vamos a llamarlo así, del rubro, pero no son profesores de español, pero ofrecen servicios, ¿no? Es decir, están haciendo turismo idiomático, pero no saben lo que están haciendo, ¿no? Porque no ofrecen profesores calificados, simplemente yo diría que ofrecen una experiencia, ¿no? Una experiencia turística acompañado, bueno, del aprendizaje de la lengua, pero se imaginan si esto se formalizara, ¿no? Y tuviéramos profesores profesionales que estuvieran en ese medio, pues el crecimiento del español y el auge también del español en el Perú sería aún mucho más grande, ¿no? Bueno, en ese sentido, eh, reconocemos, ¿no? El gran desarrollo que tiene México para el español, muy ligado también al turismo idiomático, porque bueno, ellos tienen Estados Unidos como sus potenciales alumnos de español, Colombia también tiene una labor bastante interesante en el desarrollo del español. En relación a Argentina, ni qué decir, el turismo idiomático ha tenido también un desarrollo muy importante en los últimos tiempos por cuestiones, bueno, políticas y económicas. Ha reducido un poquito en Argentina, pero está ahí todavía presente. Así es que creo que nosotros estamos todavía en pañales, ¿no? Y creo que es una fuente muy interesante para el desarrollo profesional, ¿no? Del español en el Perú. Y precisamente al respecto, aquí tenemos un cuadrito, este, que, bueno, para mí fue muy difícil llevarlo a cabo porque no todas las instituciones están abiertas, ¿no? A responder cuestionarios y dar información, bueno, a veces es información que ellos consideran un poco sensible, ¿no? De sus instituciones, pero este más o menos fue el resultado del porcentaje de escuelas de español y dónde están ubicadas, ¿no? Y bueno, quiero decirles que, bueno, uno podría decir en Ancash el 45%, pero bueno, les había mencionado que hay un gran porcentaje de escuelas de español informales, ¿no? Y también de, eh, agencias de turismo que ofrecen clases, bueno, que ya están inmersas, digamos, en la enseñanza de español. Luego está Arequipa, Cusco, Lima, y bueno, ya los servicios de enseñanza de español en línea y en Piura, ¿no? Digamos que son las regiones que tienen una mayor presencia de escuelas de español. Hice también una recopilación, ¿no? De las principales escuelas que aparecen en las redes, ¿no? Encontramos como 48, si no me equivoco, sí, 48 de todo tipo en distintos lugares. Algunas, bueno, son escuelas de español peruanas, otras que vienen de otros países que son como franchising, ¿no? Como cadenas ya de de escuelas de español que tienen, bueno, una sede en el Perú, funcionan desde el extranjero porque hacen publicidad, ¿no? Para aprender español desde el extranjero, pero bueno, tienen sus sedes aquí en diferentes lugares del país y bueno, sin calificar uno a otro, pero sí podríamos decir desde las más formales y muy bien organizadas hasta las que todavía, bueno, se aprecia que falta un poco de formalidad, pero bueno, eso forma parte también del escenario comercial, ¿no? Donde tenemos que reconocer también que esto es también un negocio, ¿no? Es un negocio las escuelas de español, pero bueno, sería bueno que fuera un negocio y que ofrezca excelentes cursos de español para el desarrollo y promoción del Perú, ¿no? Que eso debería ser nuestro principal interés, ¿no? Eh, Bien, este es un cuadrito que representa un poquitito las zonas donde se aprende L.
de manera formal, de lo mejor hasta más o menos, que también, bueno, presentan actividad de él, ¿no? Desde programas universitarios, instituciones y academias, lugares donde se aprende español con inmersión lingüística y donde haya también, que también lo hay, métodos alternativos, los llamamos así, ¿no? Las agencias que ofrecen servicios de enseñanza de español, algunos camuflados como experiencia cultural, ¿no? En el Perú, o bueno, con otros nombres comerciales que ellos les quieran dar, ¿no? Pero bueno, ahí están y están repartidos en el Perú. Y vemos que predomina la costa y, bueno, en la zona andina, Cusco, bueno, Arequipa también en su zona andina. Y en el Perú, en realidad, hay una gran relación entre eh, digamos, desarrollo de L y actividad turística, ¿no? Entonces vemos que hay L en los lugares que son atractivos turísticos para nuestros alumnos, ¿no? Ya sabemos, pues, típico es Arequipa, Cusco, Lima, Ancash, de hecho, y Piura, ¿no? Por Máncora, ¿no? En Máncora también hay escuelas de español. Entonces, ahí está la relación, ¿no? Estos datos ya nos están dando ciertas líneas, ¿no? Por las que deberíamos seguir, ¿no? Ya es evidente, hay una relación entre el turismo y la enseñanza del español como lengua extranjera. Y eh, quería mencionarles que eso me parece también muy importante, si me permiten un ratito, ver más o menos cuáles son las poblaciones creo que están en mi otro cuadrito, aquí está. Ya yendo un poquitito a las posibilidades de enseñanza y en desarrollo del español, ¿no? Si observamos aquí el cuadrito, es un poquito el resumen, ¿no? De las posibilidades del interés del español como lengua extranjera, como segunda lengua. Las motivaciones de los estudiantes están relacionadas, es decir, ¿por qué vienen a aprender español al Perú, no? Por negocios, por comercio, por turismo o simplemente, bueno, porque el Perú es un destino turístico o un destino cultural interesante, ¿no? Para nuestros alumnos. ¿Cuál es el perfil de los alumnos o de las personas que vienen a aprender español en el Perú? Sobre todo turistas idiomáticos, pero que ni ellos mismos se han dado cuenta que tienen esa calidad de alumno, ¿no? Inmigrantes en segundo plano, estudiantes también, que los hay de intercambio, ¿no? Esos son, digamos, los tres grandes perfiles de estudiantes que tenemos en el Perú. Hay, según el censo, ¿no? De inmigración, porque es la única forma de obtener datos, ¿no? Sobre los extranjeros. Otra forma es muy difícil, las embajadas no dan muchos datos y tampoco, en realidad sería interesante ir a migraciones y que nos diera datos exactos de cuántos extranjeros llegan al Perú y cuánto tiempo se queda para más o menos inferir, ¿no? ¿Cuál es el grupo poblacional que llega al Perú y que podría ser destino o posibles usuarios, ¿no? Pero esa información lamentablemente no está a la mano, así es que lo que sacamos son de algunos datos que, bueno, nos acercan un poquito más a la realidad. Pero sí, del último censo hubo preguntas sobre la procedencia, porque hay una sección que está dedicada a la migración, ¿no? Y de ahí hemos obtenido estos datos, ¿no? ¿De dónde vienen los extranjeros en el Perú y que son o podrían ser nuestros posibles alumnos, ¿no? En primer orden, de China, de Corea del Sur, de Japón y después de Norteamérica y de Europa. Y yo diría que si ahora queremos dar impulso al español, deberíamos mirar a este país, ¿no? Todos sabemos que por el puerto de Chancay está habiendo un movimiento migratorio muy grande, no se imagina, todavía no, tal vez no lo estamos viendo. Yo sí lo puedo notar un poco más porque también soy directora del Instituto Confucio de la universidad en la que trabajo, así es que trabajo de la mano con ciudadanos chinos.
Sé del número de empresas que están llegando al Perú. Actualmente tenemos más de 200 empresas que trabajan en el Perú con un funcionamiento de solamente el 30% del puerto de Chancay. Solamente el 30%. Se imaginan cuando el puerto funcione al 80%, al 100%, perdón, va a haber mayor número de inmigrantes chinos y por lo tanto mayor necesidad de la enseñanza de español, ¿no? Yo diría que también los profesores deberíamos, aunque sea, llevar un pequeño cursito de chino, ¿no? La lengua tiene una configuración muy diferente a las lenguas occidentales. Culturalmente también es una lengua que es muy diferente a Occidente, ¿no? Entonces, si el profesor quiere acercarse más, ¿no? Y tener éxito en sus clases, creo que debería conocer un poquitín, si es que queremos, bueno, desarrollarnos en este ámbito, un poco de cómo se configura el chino, cómo es la cultura y, bueno, cómo abordar, porque hay que recordar que los chinos también tienen otra cultura de aprendizaje, otra forma de aprendizaje de las lenguas extranjeras muy diferentes a un alumno occidental. Así es que no es lo mismo enseñar español a un alumno occidental que enseñar español a un alumno asiático. Entonces ahí hay que tener una metodología un poco diferente, ¿no? Eh, bueno, esto es ya los datos estadísticos sobre las poblaciones de inmigrantes y de estos datos hemos sacado nosotros la demanda potencial del español en el país, ¿no? De acuerdo al grupo de residentes, ¿no? Están, bueno, estadounidenses, brasileños, chinos, italianos. Algunos datos vienen de Perú, que más o menos, bueno, también, ¿no? Por el número de turistas educativos, porque diríamos que ellos se quedan en el país mayor tiempo y pueden ser potenciales alumnos de español. Bueno, lo son, ¿no? Solamente que, bueno, estudian español probablemente en su propia universidad, ¿no? Que les ofrece cursos de español para extranjeros. Pero en todo caso, están el grupo de los anglosajones, europeos, asiáticos, africanos en menor medida y Oceanía también en menor medida, ¿no? Estos datos los sacamos de Google, ¿no? Un poco viendo las búsquedas realizadas en inglés con palabras claves, ¿no? Español, Perú, turismo, ¿no? Y en los últimos 4 años se refleja esto, ¿no? O perdón, en los últimos años, el promedio de búsquedas, ¿no? Mensuales de español en el Perú. Bueno, hay algunas cifras representativas, eso para nosotros es interesante, quiere decir, hay demanda, ¿no? El problema es también cómo presentamos la oferta. Tal vez es la oferta muy poco estructurada o falta una publicidad más sólida, de modo que estos alumnos que buscan español en el Perú puedan decidir por venir al Perú y no opten por otros países que quizás teniendo menores recursos, ¿no? Como que los nuestros, bueno, tienen mayor publicidad o están mejor organizados y bueno, los estudiantes deciden aprender español en esas regiones. Bien, ¿cuáles serían los retos del español en el Perú como lengua extranjera, como segunda lengua? Bueno, van en distintas áreas que las hemos organizado. Por ejemplo, si hablamos de políticas lingüísticas, nos faltaría fortalecer los programas de educación intercultural bilingüe, hacer que se reconozca el español como segunda lengua y no como no solamente, ¿no? Como programas de alfabetización que consideren también los currículos inclusivos, ¿no? Donde se pueda utilizar el español y las lenguas originarias. Eh, en relación a los recursos, esto es ya todos lo sabemos, ¿no? Hace falta materiales didácticos, todavía ninguno de nosotros se ha atrevido o ha tenido el tiempo de hacer materiales didácticos. Eso sería súper interesante. Bueno, ojalá podamos reunirnos en alguna ocasión, un grupo de profesores y podamos crear nuestros propios materiales de español
se materialicen, ¿no? En un libro de español de Perú. El acceso a la tecnología también, bueno, es a veces muy limitado. Bueno, no es lo mismo enseñar español en Lima que enseñar español a técnicos que están aprendiéndolo en Madre de Dios, ¿no? Donde los recursos tecnológicos son más limitados. ¿Hace falta formación docente? Sí, aunque ya estamos, gracias a Dios, reconociendo la importancia de la formación formal, ¿no? De los profesores de español, pero bueno, debemos seguir enfatizando eso. Eso es muy importante para el desarrollo del español. En relación a las políticas económicas, faltan acciones de desarrollo del producto, ¿no? El producto L Perú, ¿no? Deberíamos tener así como la gastronomía, que es un producto ya de bandera. Bueno, el español de Perú podría ser un producto de bandera. Falta promoción, análisis de mercados, innovar también en la enseñanza de español y este fortalecimiento del producto L Perú. Hace falta también estudios lingüísticos y pedagógicos desde el Perú, ¿no? Desde los profesores, investigadores peruanos, siempre estamos, por así decirlo, consumiendo investigaciones de otras regiones, ¿no? Bueno, nosotros también podemos investigar sobre nuestra propia realidad y generar productos que van a servir para el desarrollo de nuestro país y bueno, de él en el Perú, ¿no? También falta documentación de lenguas indígenas. Si queremos promover el español como segunda lengua, nosotros también deberíamos documentarnos, aprender un poco más de las lenguas originarias, de cómo es la situación de estas poblaciones, cómo ayudarlas, ¿no? Y cómo promover la enseñanza de español en sus ámbitos. Y bien, hace falta la colaboración interinstitucional, ¿no? Somos muy pocos en realidad las instituciones que están dedicadas a ellas, con los dedos de las manos, ¿no? Las formales y que llevan el trabajo de él de manera consciente y profesional, ¿no? En este sentido, cabe señalar que es una excelente iniciativa, el APE, ¿no? La Asociación de Profesores de Español. Yo los felicito que están activamente durante todo el año ofreciendo webinars y actividades en línea. Eso es muy importante, es la forma de profesionalizar la tarea y que, bueno, el español del Perú sea cada vez más interesante y promovido fuera del país, ¿no? ¿Qué veo al futuro que deberíamos tomar como foco de interés para el desarrollo del español en el Perú? Pues el turismo idiomático, eso es primordial. Para mí, bueno, es algo tan simple porque lo tenemos todo, pero lo que falta también es un poquito de recursos, ¿no? Y prepararse, ¿no? Porque no es simplemente aprende español y haz un poco de turismo, ¿no? Hay algo que está detrás, ¿no? Es el español con fines específicos, entonces deberíamos estar preparados para ello. Abordar un poco la educación intercultural, ahí también, si lo vemos desde el ámbito laboral, es un nicho de mercado que no está siendo explotado porque no es visto, ¿no? No es visto como tal. Nos toca desarrollar el producto en el Perú, ampliar la tecnología, bueno, y la colaboración internacional, ¿no? Así, bueno, podemos adquirir mayor demanda, podemos también tener innovación pedagógica y tecnológica. Ahora la IA es una cuestión que también ayuda y refuerza la enseñanza de español, acordarse también que las nuevas generaciones ya son digitales, ¿no? Así que los profesores también tenemos que estar al día, ¿no? En la tecnología, ya los alumnos no son los de pizarra, papel y plumón, ¿no? Lo vemos porque seguramente, bueno, muchos de los que están presentes ahorita aquí en línea son profesores en línea, ¿no? Y también, bueno, nosotros mismos estamos en una charla en línea usando la tecnología como medio, que en realidad es de gran apoyo, pero bueno, nosotros tenemos que dominarla, ¿no? Y bueno, finalmente recordar el valor de la interculturalidad y que reconozcamos que en el Perú el español es, aunque sea
la lengua de mayor uso por cuestiones demográficas y funcionales, no dejar de lado, ¿no? La preservación, la conservación y otorgar el valor necesario a las lenguas originarias que nos nutren, nos identifican y que son parte de nuestra nación y que, bueno, deben tener su lugar primordial como debe ser para el Perú, para su desarrollo cultural, pero también es necesario que estas poblaciones aprendan español para su inclusión, ¿no? Su inclusión social, su inclusión educativa y eso también para su progreso, ¿no? En alguna ocasión hicimos un poco la analogía que, bueno, no sé, es buena o mala, pero finalmente creo que es válida. Es como cuando un estudiante decide aprender inglés porque quiere tener un mejor futuro, ¿no? Así como otras lenguas, porque, bueno, las lenguas están, la importancia de una lengua está ligada a la importancia económica y cultural del país, ¿no? De que se habla de esa lengua, ¿no? Bueno, todos sabemos que el inglés es la lengua de comunicación internacional, ahora lo está haciendo el chino, pero bueno, reconocemos también que en un futuro muy cercano ya de esto se está hablando, que para el 2030, dicen algunos, otros para el 2050, son las lenguas de comunicación internacional, ¿no? El español, el inglés y el chino mandarín. Bueno, ahí estamos nosotros presentes con nuestra lengua y bueno, nos toca entonces difundirla, preservarla y llevarla al lugar que debería tener por ser nuestra lengua y bueno, porque somos nosotros hablantes orgullosos de una lengua que nos identifica. Bien, eso sería todo. Espero haberles dado una imagen sobre la evolución del español y la realidad de esta. Y como les había mencionado, si quisieran ahondar un poco en más datos estadísticos, los invito a leer el anuario del Instituto Cervantes del 2024, donde está el artículo completo sobre la realidad y desafíos del español en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Cilia. Tenemos algunas preguntas aquí. No sé si voy a poder, a ver, un momento, quiero compartir porque son regular preguntas. Tenemos unos minutos así de rápido. Ok, a ver, un momento. No sé si pueden ver mi pantalla, ¿sí? Vamos a empezar de aquí, la última hacia arriba, ¿ok? Paolo pregunta, siempre tuve la gran curiosidad, ¿por qué se les llama lenguas y no dialectos? Ya que no tienen una escritura o algún corpus escrito que permita fomentarla. Y si la hay, es algo creado por algún lingüista, pero la base de su comunicación es netamente la oralidad. Paolo pregunta. Bueno, evidentemente son lenguas porque son utilizadas por los hablantes, pero bueno, desde el punto de vista del abordaje lingüístico, ¿no? Se les clasifica como dialectos o lenguas, ¿no? A veces también tienen una carga, digamos, de prejuicio, ¿no? La palabra dialecto tiene a veces una configuración un poco amigable, ¿no? Bueno, en el ámbito del español, cuando se quiere desmerecer, vamos a decirlo así, que a veces se ha dado, dicen, bueno, que el español de América es un dialecto y el español de España es la lengua pura, ¿no? Pero felizmente, gracias a Dios, ya eso se ha ido abandonando con el tiempo, ¿no? Pero bueno, son abordajes desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Ok, siguiente. Muchas gracias. Rosa menciona en el 2019 se terminó el proceso de normalización y creación de alfabetos de las lenguas originarias, ¿no? Ella comparte un enlace ahí. Okay. Amparo comenta español andino, español amazónico. Gabriela Dongo pregunta, ¿cómo es la formación de los docentes que participan en el servicio de educación intercultural bilingüe? ¿Quiénes son estos docentes? ¿Surgen de las mismas comunidades? Sí, surgen de las mismas comunidades, son docentes que, bueno, en principio hablan español, es el español su segunda lengua. Muchos de ellos han sido producto de la alfabetización como se ha estado llevando antiguamente, como se lleva también en algunos casos, pero hemos tenido
suerte, sí, de la Universidad Ricardo Palma de hacer un curso precisamente para estos profesores. Les hicimos un curso gratuito de español como segunda lengua en el verano y vimos un poquito la realidad, ¿no? Fue muy interesante porque eran hablantes de diferentes lenguas originarias que hablaban el español oral muy bien, ¿no? En el ámbito de la comunicación funcionalmente, ¿no? Muy bien, pero bueno, tenían dificultades en comprensión lectora. Y ayudamos un poquito en ello, algunas cuestiones de ortografía, bueno, normal, ¿no? Porque es su segunda lengua y además la han aprendido a través de la oralidad, por uso, ¿no? Y necesidad, por uso y necesidad. Incluso estamos conversando con el Ministerio de Educación y queremos que los profesores que son de la región, porque ellos después se convierten en profesores de español para sus propios paisanos, vamos a decirlo así, porque son los que dominan la lengua, ¿no? No hay otros. Acuérdense que tenemos más de 40 lenguas originarias. Eh, y bueno, ellos sí son hablantes de sus propias lenguas y necesitan definitivamente mejorar el español. Y como les comentaba, estábamos incluso planteando el proyecto de que ellos pudieran validar su nivel de español a través del examen DELE, Mm. ¿no? Para que pudieran ellos también tener un certificado de competencia lingüística en español. Hicimos incluso simulacros de exámenes y pudieron defenderse bastante bien con el B1 y otros con B2, ¿no? Así es que es interesante, pero no hemos concretado, incluso queríamos organizar para ellos un curso de formación de profesores de español como segunda lengua, que en realidad a eso deberían aspirar y dirigirse, ¿no? Pero bueno, esperemos que pueda concretarse pronto y que puedan recibir también ellos el apoyo del Ministerio de Educación para que puedan difundir el español en sus entornos, ¿no? Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Gabriel Longo. ¿Conoce algún estudio reciente sobre el impacto de la migración venezolana en el dialecto español limeño? No a profundidad, simplemente, bueno, por el uso, por lo que se escucha, es verdad, pero me imagino que sí debe haber algunos estudios al respecto, porque ya tenemos, si no me equivoco, más de 10 años de inmigración venezolana y de acuerdo al último censo creo que casi llegamos a más de 1 millón o casi 2 millones de inmigrantes venezolanos y eso sí es eh, el nivel, ¿no? De la presencia de venezolanos, de hecho, cala en el uso de su variedad dialectal en la nuestra, ¿no? Pero si en todo caso, si no lo hubiera, sería interesante analizar esto, ¿no? Claro, claro que sí. Ok. Pablo comenta, pero siempre ha sido subjetivo decir la lengua materna. Yo puedo tener quechua como lengua uno, pero dejé esa comunidad lingüística por X motivo y aprendí el español, que era mi segunda lengua en aquel momento. Pero como tuve acceso a la escritura, escuela y uni, el español entonces se vuelve mi lengua uno. Bueno, sí, Ujú. son cuestiones, digamos, técnicas, ¿no? La lengua materna es la que se aprende de la mamá, en realidad, ¿no? Por eso es la lengua materna con la que se tiene mayor interacción, la lengua de prevalencia. Bueno, hay casos obviamente de bilingüismo, de mayor o menor bilingüismo, hay bilingües que sí son coordinados, que tienen el mismo nivel de dominio, otros no, pero bueno, siempre hay una lengua que prima más, ¿no? Y sobre todo prima en la que uno se inserta en el sistema educativo, ¿no? Por razones obvias, ¿no? En la que lee más, en la que estudia más, etcétera, ¿no? Los casos de bilingüismo coordinado se dan en menor medida, pero sí existen, bueno, sobre todo en lugares donde el bilingüismo va a la par, ¿no? Es decir, la interacción, el input, ¿no? El aducto lingüístico, como se dice técnicamente, digamos, va al mismo nivel. Aquí, lamentablemente, no, porque, bueno, tendríamos que tener, si fuéramos bilingües o aspiráramos a ser bilingües coordinados, el mismo grado de interacción también con la lengua, una lengua originaria, ¿no? Como el quechua u otra. Pero lamentablemente
no es así en el Perú. Rosa comenta, la mayoría de quechohablantes viven en Lima. Tenemos otra pregunta de Paolo. Según la normativa del español, ¿cree que ciertos tiempos verbales como el imperfecto del subjuntivo ya no se estaría utilizando? Ayer escuché a un periodista decir, cuando fue elegido por el Congreso, el presidente Llerí quería que su primer ministro sea Ernesto Álvarez y todos los demás periodistas y transeúntes decían lo mismo. Mm. Bueno, hay una diferencia entre la lengua oral y la lengua escrita, ¿no? La lengua oral, bueno, a veces es más permisible, pero simplemente son usos, ¿no? No se puede dogmatizar, por así decirlo, los usos de los tiempos verbales. Hay variedades, hay diferentes usos también, ¿no? Algunas variedades dialectales usan más el imperfecto, el perfecto, etcétera, pero no satanizamos ningún uso, ¿no? Simplemente es la característica de una variedad dialectal. Pero bueno, la oralidad no puede ser analizada desde ese punto de vista, ¿no? Pero bueno, si tuviéramos que hacer una crítica a los periodistas, bueno, simplemente, tal vez no ellos, pero habría que ver muy bien los que escriben, no sé si se han puesto a ver los que escriben los subtítulos, a veces en las noticias, es terrible, ¿no? Es terrible. Me imagino que no son periodistas, ¿no? Son los, no sé cómo se les dice exactamente, los que están ahí escribiendo de los subtítulos a veces que acompañan a las noticias, ¿no? Bueno, y ahora hay que ver, este, Por ahí estamos, nos perdimos unos minutos. A ver, unos minutos, por favor. ¿Nos escucha, profesora Cecilia? ah, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. No te ve. A ver. Dice que he movido un cablecito. Ya, ahora sí. Ok, no hay problema. Seguimos con con el siguiente comentario. Rosa, ni siquiera tenemos la posibilidad de certificar competencias de él ni en el CINEACE ni en el Ministerio de Trabajo. María Sánchez pregunta, ¿en las universidades del interior del país no se enseña español como L? No, más bien, bueno, no sé si todos lo saben, pero ahora, desde hace un tiempo, el Instituto Cervantes permite que los nativo hablantes certifiquen su competencia lingüística dando el examen DELE, ¿no? En la Universidad Ricardo Palma ya tenemos bastantes eh, peruanos nativos nativo hablantes, a eso me refiero, que están dando el examen DELE, ¿no? Se matriculan en el C2 y, por supuesto, lo aprueban, pero ellos lo utilizan con fines digamos, laborales, porque salen del país y todos coinciden en que tener el certificado DELE, aunque sea un hablante nativo, les abre muchas puertas en el extranjero, ¿no? Bueno, quiero decirles también que en la Universidad Ricardo Palma está abriendo un centro de español en Cusco, una filial, ¿no? De nuestro programa de español y que también estamos pidiendo y ya está en trámite, nos están autorizando que podamos administrar los exámenes DELE en Cusco. Así que los estudiantes de Cusco van a también poder dar el examen y también, bueno, si ustedes están interesados en certificar su dominio en español, aunque pueda sonar un poco raro, ¿no? Porque somos nativo hablantes, pero bueno, estamos en el mundo de los estándares y de la certificación y no está de más tener un certificado, ¿no? De ello. Pablo pregunta, ¿no se dicta ELS? Porque si se quedaran en Perú, ya no sería L. Se quedan en No, el Perú, ya no sería L. si se quedan en el... No, no le entendí la primera parte. ¿No se dicta ELS? ¿A qué se Esa es refiere la con pregunta. ELS? Pablo, Español, ¿qué tal? ¿Cómo está? Español como lengua, como segunda lengua. Creo que he colocado mal ahí la No letra. se formalmente, o sea,
o en todo caso, si se hiciera, no se reconoce como tal. Mm. Mm. Rosa comenta, hay una profe peruana, Berta Díaz, que vende materiales adaptados a Perú y Latinoamérica. Y ahí pone el enlace. Quizás pueden Excelente, revisar. excelente saberlo. Paolo nuevamente pregunta, ¿cree usted que el peruano está a favor del uso y difusión del lenguaje inclusivo, incluyente y sus variaciones, sobre todo en la parte oral? Me imagino que hay una parte de la población que va por ese lado, pero yo creo que deberíamos desligar la lengua de alguna tendencia política, ¿no? La lengua es la lengua y debe tener su curso normal y original. No tiene por qué ser afectada por alguna ideología, ¿no? Nosotros hablamos porque hablamos de esta forma, ¿no? Eh, no somos más o menos incluyentes porque hablemos diferente, ¿no? Seamos incluyentes con otro tipo de acciones, ¿no? Como ofrecer cartas por ejemplo, en los restaurantes en braille, mayores, letreros en braille, con las acciones, ¿no? Hablar diferente no nos va a hacer más inclusivo. Y ni siquiera diría que es diferente, ¿no? Pues el lenguaje inclusivo es una lengua afectada totalmente, ¿no? Nadie puede decirnos cómo hablar. Nosotros hablamos como hablamos, ¿no? Ok, vamos a ver. La idea de incluir, Rosa comenta, las culturas originarias en una propuesta peruana de currículo de N. Sí, eso es lo que deberíamos hacer. Es algo que deberíamos tener en consideración. Hay que socializar con las autoridades, ¿no? Que están encargadas de ello y sobre todo, bueno, crear materiales, porque ahí es el problema, ¿no? Muchas personas que hablan una lengua original son alfabetizadas, bueno, es que también es bien difícil, ¿no? Porque son también personas mayores, ¿no? Algunas de ellas. Y se alfabetiza, bueno, con Coquito y con otro tipo de libros, pero hay muchas cosas que deberíamos, materiales por crear. Ahora sé que hay unas materiales últimamente que el ministerio ha publicado que tienen un gran avance, sobre todo también a partir de la interculturalidad, que era algo que no se estaba considerando en otros materiales más antiguos, pero creo que todavía falta un poquito más, ¿no? Ok, vamos con unas últimas preguntas. ¿Cuál sería su valoración de los resultados del Congreso Internacional de la Lengua en Arequipa? Ah, excelente. Bueno, primero que se haya llevado a cabo después de que se canceló, eso fue muy lamentable para la imagen del Perú, ¿no? Que se haya cancelado por motivos políticos, bueno, y la inestabilidad en la que vivimos en los últimos tiempos. Pero bueno, ahora los ojos del mundo hispano han estado concentrados en Arequipa, eso nos debe enorgullecer y debe ser también una vitrina que deberíamos conservar, ¿no? Es muy importante también ver que, bueno, el Congreso de la Lengua es organizado por el Instituto Cervantes y también en cooperación con la Real Academia Española y todas las academias, ¿no? Es importante ver que se ha conservado los temas que fueron propuestos originalmente, ¿no? El mestizaje, la difusión del español son temas de los que se ha hablado mucho en el Congreso y también, bueno, se ha hecho mucho énfasis en la inteligencia artificial, ¿no? Es uno de los congresos más importantes del mundo hispano y bueno, esta vez nos ha tocado la suerte de que se lleve a cabo en Arequipa y bueno, las conclusiones han sido bueno, universales, ¿no? Primero que se ha ratificado la importancia del español como lengua de comunicación internacional, se ha vuelto a ver en la importancia de la interculturalidad y en dar valor a las lenguas originarias de los diferentes países que forman parte, que somos más de 20 países que hablan español en el mundo y se reconoce el valor de las lenguas originarias, pero también se reconoce el valor funcional del español para todos nuestros países y se ratifica también la importancia de seguir difundiendo el español en diferentes ámbitos y eh, la
necesidad también de publicaciones, de mayor número de publicaciones en español. Se sabe que el español es una lengua muy importante en las redes sociales. Aparecen muchos artículos, publicaciones, eso es un termómetro, ¿no? De la importancia del español, pero nos falta un poco en el ámbito científico y de alguna forma, bueno, desplazar un poco al inglés, ¿no? Porque seguimos publicando más en inglés y las revistas en inglés tienen en el ámbito científico mayor impacto que las revistas publicadas en español, ¿no? Lo que deberíamos, bueno, alcanzar es, ¿no? Que se pueda publicar en español y que tuviera el mismo impacto que el inglés. Bueno, por obvias razones también económicas, tal vez no sea de esa forma, pero a eso deberíamos aspirar. En el Congreso también se reconoció la importancia de las tecnologías y de la inteligencia artificial, pero también la necesidad de cuidar, ¿no? Y preservar la lengua natural, por así decirlo, y no tanto la artificial, pero sí la tecnología, ¿no? Como un instrumento para la difusión y por qué no también en desarrollo del español, bueno, siempre con criterios de ética, ¿no? También, eso es muy importante. Muchísimas gracias, maestra. No nos vamos a ir sin tomar una foto de todo el grupo. Por favor, vamos a detenerla. Maestra Cecilia, ¿podría por favor detener la pantalla? ¿Compartir? Ajá, Sí. listo. Ok, muchísimas gracias. Entonces, no sé si todos podemos abrir nuestras cámaras para poder tomar la última foto de la noche del viernes. Ok, a ver, vamos. 1, 2, 3. Elizabeth, quita el... Ya, ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Nuevamente? Ok. 1, 2, 3. Ok. ¿Sí? Ahora ya está la foto. Bueno, reiteramos nuestro más sincero agradecimiento, maestra, socia honoraria de la AP, por compartir su experiencia y su pasión. Definitivamente esperamos contar con usted en futuros encuentros y a todos ustedes, a nuestra querida audiencia, profesores, siempre manténganse atentos a las redes sociales de APE para no perderse nuestros próximos webinarios y los próximos webinarios del siguiente año. Les deseamos un excelente fin de semana y esperamos verlos pronto. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Muchísimas gracias.